Bienvenidos todos a este seminario número 33. Vamos a hablar de cómo formar a los niños de cuna, ya que nosotros estamos hablando acerca de las diferentes edades. Hemos dejado la clase de cuna para el final para que ustedes puedan comprender algo más en relación con la educación religiosa que tienen los niños. Hemos hablado de los niños de infantes, de primarios, los intermediarios o juveniles, pero vamos a dejar ahora con este cuarto tema, que es cómo formar a los niños de cuna para que sean ciudadanos del cielo. Los mejores maestros y líderes deben estar en cuna, ya que nosotros no estamos educando solamente al niño, estás educando al padre para que asuma su responsabilidad durante los años que vengan cuando estén los niños en infantes, en primarios, en intermediarios, estén en el club de aventureros y en el club de conquistadores. Como líderes tenemos que tener una visión completa, una visión muy importante, porque hemos visto que necesitamos el trabajo de los padres. Como líderes no podemos hacer el trabajo solos. Ha llegado el momento cuando tenemos que unirnos con el club de los aventureros, con el club de los conquistadores, con la sociedad de jóvenes, con la escuela sabática, pero también con los padres, ya que la mayoría del tiempo los niños están más con sus padres que con los líderes de la iglesia. Con nosotros los niños están 1 hora en la escuela sabática, 2 horas en aventureros, 2 horas en los conquistadores, 1 hora en la sociedad de jóvenes, 1 hora en la sociedad de menores, pero con los padres están más de 168 horas. Por lo tanto, nosotros necesitamos el trabajo, y el trabajo con los niños de cuna es un trabajo bien diferente. Uno de los requisitos indispensables, como hemos hablado, para la formación de los niños de cuna es la unión entre la iglesia y el hogar. Una unión que debe permanecer tanto en infantes como en primarios, en los intermediarios. Necesitamos nosotros trabajar con los padres, ya que los padres son los primeros maestros que los niños tienen. Por lo tanto, la formación de los caracteres de los niños se necesita mucho la participación de los padres, y ténganlo siempre presente. La pregunta es, ¿Dios amó a los niños de cuna en el pasado? ¿Alguna vez la Biblia cuenta historias de que realmente Dios amó a los niños de cuna? Pues la respuesta es sí. En la Biblia encontramos diferentes historias, como la de Moisés, que fue protegido por Dios cuando él era un bebé de cuna. Los niños que murieron por el faraón o por Herodes, pues son niños que no tuvieron la oportunidad de aceptar a Jesús. Elena de White nos da la respuesta que esos niños serán salvos por la fe de sus padres, porque gracias a la fe que los padres tenían, ellos van a poder ser salvos, porque no tuvieron una opción como la tuvieron otros, como la tuvo Moisés, por ejemplo. Joás en la Biblia dice que fue protegido por las malas intenciones que tenía Atalía, la reina Atalía, siendo él un bebé. Y eso lo encontramos en Primera de Crónicas 12. Jesús mismo fue protegido por Dios, ¿no es cierto? Fue protegido de la maldad de Herodes cuando querían matarlo. Eso lo encontramos en Mateo 3. Y Samuel fue aceptado por vivir en el santuario cuando tenía tan solo 3 años. Eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 1. O sea que la respuesta es sí, Dios se preocupa por los niños de todas las edades. Por eso nosotros, los líderes los líderes de la clase de la escuela sabática, tenemos que también amar a los niños de cuna como Dios los amó. Algunas características que estos niños tienen que tenemos que tomarla en cuenta es que durante el primer mes de vida hasta los 11 meses, ellos duermen mucho y se adaptan al nuevo ambiente en el que viven ahora. Mientras, por eso te digo, la clase de cuna no es tan solo para el niño. Hay que tener la visión de tú tienes que enseñar, los maestros, enseñar y exigir a los padres que inicien el culto familiar y enseñen a su debido tiempo, cuando tengan 8 o 9 años, enseñen el culto personal. Los niños pueden doblar los pies, o sea que pueden hacer alguna actividad, son muy bebés. Toman fuerza con las manos, con los dedos de otras personas. Ellos reaccionan al sonido de campanas, sonajas y cosas musicales que tú puedes tener en tu culto familiar y en la iglesia.
Puede con sus ojos seguir la sombra de otras personas en movimiento porque ellos no está desarrollada la visión. Emiten sonidos bucales. A los 3 meses se puede apoyar con sus antebrazos. También el niño balbucea vocalizando la letra A, continúa respondiendo a sonrisas y gracias que le hacen. Toman más fuerzas cuando tienen 4 meses. A los 5 meses pueden sentarse, depende del niño, ¿no? Porque hay niños que pueden hacerlo más antes o tardar más. Puede coger juguetes, puede girar la cabeza a los 6 meses. A los 7 meses puede tocar su imagen reflejada en un espejo. A los 8 meses puede buscar objetos escondidos, ¿no es cierto? También, también me empieza a dar los primeros pasos, sujeta objetos con más fuerza. Según Piaget, se dice que a los 8 meses se inicia la inteligencia humana. A los 9 puede sostenerse en un pie, pero apoyándose. Dice las primeras palabras como mamá, papá y teta. Entonces los padres pueden enseñar a los niños y los maestros también la palabra Jesús, ángel, también le puede enseñar a orar, hay que orar, se juntan las manitos. Entonces el niño va teniendo, como lo vimos nosotros en la especialidad de la fe, como los niños es una fe prestada, porque los niños no saben el significado de esas palabras, pero ya comienza a hacer imitaciones. Puede beber agua con la ayuda de una taza, puede pararse en el corralito y puede gatear con mucha rapidez. De los 2 meses a los 3 años, ellos se mantienen de pie sin alguna ayuda, pueden usar ya la cuchara. A los 15 meses puede saber 20 palabras y como te hemos dicho en la clase que hemos hablado de los niños sordos, estas 20 palabras son las que ellos se quedan grabadas. Porque si queda sordo el niño no va a saber más otras palabras más que estas 20 palabras. Pero con el tiempo lo puede olvidar porque no va practicando, no puede escuchar, no puede hacer más. Puede impresionarse con una historia si tiene música o ritmo. Puede correr rápidamente ya a los 3 años. Pueden a los 3 años casi armar los rompecabezas. Pueden hablar de sí misma en tercera persona, yo, formar frase de 2 palabras, mamá, teta. Cerca de los 2 años ya conoce 100 a 200 palabras. Y si el niño queda sordo, Dios no lo quiera, el niño, las únicas palabras que va a poder decirlas son estas 200 palabras o 100, dependiendo de que él no se haya olvidado. También los niños pueden jugar con una pelota, ya pueden subir y bajar escaleras, pueden beber un vaso de leche, pueden por sí mismos vestirse, ya no deben mojar la cama, usa pronombres en la conversación. A los 3 años puede hablar perfectamente, pregunta siempre por qué y casi tiene 800 palabras conocidas cuando tiene 3 años. Teta, mamá, papá, dulce, candy, TV, música, pequeñas palabras, nene, nena, baby, conoce esas palabras y esas palabras son las que el niño la va usando. Pero, como te digo, si el niño tiene algún problema auditivo, esas palabras serán las únicas que él va a utilizar. ¿Qué ideas podemos nosotros tener algunas generales en cuanto a los niños de cuna? Ellos desarrollan su inteligencia a través del método simbólico. Ellos van explorando el mundo poco a poco, el mundo que los rodea. Ellos van a su inteligencia de acuerdo a lo que ellos van tocando, a las experiencias, a los diferentes materiales, cosas que ve a su alrededor. Por eso un niño de 3 años si ve muchas áreas o muchas figuras, el niño, por ejemplo, te puede ver el símbolo de McDonald's y decir McDonald's. No sabe la palabra, pero el signo lo va él aprendiendo. Predomina mucho las actividades motrices, o sea, el doblado, el cortado, ¿verdad? En esta edad, él imita la situación de los adultos, puede comportarse responder como su mamá o como su papá. Conecta mucho al mundo exterior con la figura maternal, porque la primera maestra es la madre,
y más va a actuar, más va a estar más tranquilo siempre con su mamá, ¿verdad? Eso es muy importante. Se hizo un experimento en niños de 2 años, se los dejó llorar, un experimento, y se puso el latido del corazón de una madre. El único niño que no lloró fue el niño que reconoció qué cosa, el sonido del corazón de su mamá. Ellos en esta edad de los 3 años tienden a ser muy caprichosos y egocéntricos. Todo lo quieren para ellos y todo lo quieren para, los rodea a ellos. Su mamá es su mamá. Por eso siempre se recomienda que las mamás de cuna no sean maestras, porque el niño se pone muy celoso o actúa en forma violenta si ve que la mamá acaricia a otro bebé. Para tal caso es preferible que las mamás de cuna no sean maestras. Es la sugerencia que siempre se ha dado. Ellos descargan sus tensiones por medio del juego y del lenguaje. O sea, ellos se liberan del estrés, si le podemos decir así, a través del juego y a través del lenguaje. Ellos tienen mucho miedo de perder el amor de su mamá y son muy celosos y pueden ser muy agresivos con otros niños. Historias conocemos, historias vemos, por eso siempre se recomienda que las maestras de cuna no sean mamás de los niños, porque eso afecta mucho al niño, ¿verdad? También el niño cerca de los 3 años se opone al mundo de los adultos, se puede hacer desobediente, rebelde, caprichoso, realizando lo contrario a lo que se le pide, muchas veces porque el niño no lo mandan a veces a un preschool o lo mandan a un pre-K, ¿no es cierto? Y el niño no sabe por qué lo están mandando. Él entiende que es una escuela, que ahí va a aprender colores, y el niño tiene una reacción negativa. Las relaciones sociales con otros niños son inestables, es decir, por un momento son amigos y por el otro momento se olvidó la amistad. Es el tiempo mucho de la curiosidad y de los accidentes en casa. Es por eso que los padres en esta edad tienen que saber guardar con llave los detergentes, los ácidos de limpieza, cualquier material inflamable, porque el niño comienza a explorar y siempre he escuchado a muchos padres, llamen un taxi, el niño se tomó el querosene, se tomó el líquido de los vidrios. ¿Por qué? Porque el niño experimenta, está curioseando y puede proporcionar un accidente. El mejor método que se puede utilizar con los niños es el lúdico, es el juego. Si tú a un niño le dices, vamos a jugar, el niño se vuelve más accesible a, ven, te voy a contar una historia. Entonces, si tú al niño vamos a jugar con una historia, el niño se vuelve más accesible. ¿Tú quieres jugar? Sí. Su atención en esta edad de cuna es de 4 minutos. Quiere decir que tu lección tiene que ser en 4 minutos. Tú puedes hacer alguna actividad, luego 4 minutos y después el niño no capta. Ellos siempre prefieren ilustraciones o figuras grandes, que se ven figuras grandes. Les agrada escuchar las historias repetidas, sin quitarle las palabras y acciones. Ustedes pueden interrumpir para añadir o preguntar. Como el niño tiene 4 minutos, tú le puedes contar la historia, preguntarle, pero puedes volver a continuar. Le gusta la repetición. En esta edad no se puede hablar de Jesús en una solo sábado. Ellos necesitan, por eso los materiales de la clase de cuna necesitan repetición de todo un mes, siempre repitiendo la misma historia, pero dándole diferentes objetivos. Si vas a estar la historia de Samuel, sí, Samuel se portaba bien, entonces obedecía a su mamá, obedecía al sacerdote, no corría, no jugaba con el celular, porque tú tienes que actualizar las historias con el niño, ¿verdad? También los niños imitan las acciones de sus padres, como comer, beber, dormir, orar, leer la Biblia. Ellos imitan a sus padres y sobre todo por eso los maestros tienen que dar un buen ejemplo. Aprenden ciertas reglas del hogar y de la iglesia, por ejemplo, guardar juguetes, no comer en la iglesia. Son reglas que los padres y los maestros tienen que cumplir. Por eso es importante que los maestros y líderes de la clase de cuna tienen que enseñar y tienen que tener reglas en la clase.
Entonces el padre sabe esas reglas y las aplica en su casa, porque tú en la clase de cuna estás enseñando a los padres para que ellos hagan una unión entre la iglesia y la escuela. Entonces ustedes tienen que realmente tener reglas, enseñar a los padres, por ejemplo, a la hora en la escuela sabática no se trae juguetes, cuando no se llora, si alguien llora se lo saca para que los niños, otros niños puedan escuchar, no se pega, no se trae su Biblia, se trae su ofrenda, son reglas que ellos pueden aprender, ¿no es cierto? Guardamos los juguetes después de que hacemos la clase, les agrada el ritmo y la rima. Mi abuelita tiene un cofre lleno de joyas y de perlas. Saca la llave, cierra el cofre. Abiertitas, cerraditas, una palmadita, una vueltecita y bien cruzaditas. Se pueden hacer rimas y ritmos, ¿no es cierto? Con música, con palmas, porque realmente a ellos les llama mucho la atención. Ellos no pueden usar los lápices de colores porque no han desarrollado la coordinación motriz. En esta edad los niños no pintan, los que pintan son los padres. Pero si vas a hacer alguna actividad, piensa que el niño tiene que escuchar la historia primero. Y esa es una regla general para todas las clases, cuna, infantes, primarios, intermediarios. No se puede colorear una historia que el niño no ha escuchado, que no sabe el significado, que no lo ha aplicado a su vida. Les agradan los colores hermosos y brillantes, pero no los escandalosos. Evita poner rojo, fosforescentes, porque aunque son lindos para tu vista, para los niños es terrible. Es muy crédulo, el niño cree lo que tú le digas. Si tú le dices que Santa Claus existe, lo va a creer. Si él va a decirle que el cucu viene, el niño va a creer que él viene el cucu. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta ese tipo de crédulo que tú lo conviertes, ¿cierto? Ya ha empezado el niño a desarrollar su personalidad porque en la de Hawái dice que se está desarrollando el carácter. Los problemas que están presentándose en cuanto a la conducta y al aprendizaje en esta edad pequeña debe ser corregido ya. No esperes que el niño sea más grande. Como hemos dicho en las clases de las discapacidades que tú has visto y que encuentras en YouTube, esas clases importantes porque los padres te tienes que tener en cuenta que hay padres que se les hace difícil entender acerca del significado de lo que es realmente que su niño tenga una discapacidad. Les cuesta saber que su niño es autista. Ellos quieren esperar un año. Cuando el niño presenta un tipo de problema, es necesario que ya se empiece a buscar una solución ahora mismo. Pero recuerda que tú no puedes clasificar, definir que el niño es autista o síndrome de Down o es ciego o medio ciego. Tú no puedes hacer esa actividad sino un especialista en la materia. Puede jugar solo o en grupo. Lo ideal es que el niño se le enseñe a jugar en grupo. Todo le es confuso, acuérdate. Le afecta. El niño no sabe lo que es compartir porque en su casa todos los juguetes son para él. Y que ahora que está en la iglesia el niño tiene que compartir. Entonces el niño no sabe muchas cosas que te vamos a enseñar en esta aplicación. Así que acuérdate que todo le es confuso. Es como si entrara tú a una habitación con los ojos vendados, el niño es lo mismo, el niño no sabe lo que sucede, no sabe rutinas. El niño necesita mucho amor, es una edad donde se tiene que dar mucho afecto, se tiene que dar mucho comprender por qué el niño actúa así. Recuérdate que un niño que su papá no lo ha sentado en la semana, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, para estudiar la Biblia, el niño no va a poder hacer una buena escuela sabática porque no está acostumbrado a esa rutina. Es por tanto importante que los maestros motiven a los padres de los niños de cuna a involucrarse en las actividades espirituales de sus hijos. Por eso esta clase que habla en relación con los niños de cuna es muy diferente a las otras, porque en este caso tú tienes al niño y al padre en la clase y hay que tener mucha seguridad personal porque son muy accesibles a que puedan ser robados, raptados, violados, ¿verdad?
Y eso tenemos que darnos cuenta. Es por eso que nosotros tenemos que tener mucha seguridad. Siempre es recomendable que cuando tú eras maestra en cualquier departamento, tengas siempre 2 personas adultas que acompañen en todas tus actividades. Tú no puedes cambiar un pañal o tú no puedes dar algún alimento sin que lo sepan, sin que haya una persona adulta, y tú tienes que saber las alergias que los niños pueden tener a ciertas comidas o a ciertos olores o a los mosquitos, ¿no es cierto? O a los gatos, y eso te ayuda a prepararte para no meterte en líos o provocar una muerte a un bebé. Los maestros, los maestros de la escuela sabática de aventureros y conquistadores tienen que conocer este tipo de alergias para realmente poder hacer un buen trabajo con los padres y con los niños. Si un niño es alérgico al pescado, no puedes traerlo para mostrar una parábola. No puede el niño oler el olor del pescado porque le puede provocar una alergia y va a tener que ser llevado al hospital. Por eso es bueno que ya en cuna tú sepas que hay niños que son alérgicos a cierto tipo de comidas, ¿verdad? Y tú no la puedes ofrecer, ¿verdad? Y eso es bien importante que le digas a los padres. Por eso casi nunca en mis clases, cuando he dado, no solamente en cuna, en infantes, en primario, intermediario, he dado muy poca comida porque muchos niños son alérgicos. Y cuando tú sabes las alergias, tienes que avisar también. Porque si algún padre, no el maestro solamente tiene que saberlo, si algún padre invita un alimento o trae un alimento para el almuerzo de la iglesia, los hermanos también tienen que saber que hay niños que tienen alergias a las pinas, a los manís, a las fresas, a la leche, al wheat, a la harina de integral o a la harina. Por lo tanto, eso tienen que tener siempre en cuenta. El niño entiende cómo dar gracias porque se le enseña. Entiende cómo ayudar a Dios si se le explica correctamente. El niño se relaciona y piensa que Dios es como su papá. O sea, y eso es importante recalcar a los padres, que no sean duros con ellos, porque ellos van a pensar que así como es su papá, es Dios. Ellos piensan que Dios lo ama como su mamá y su papá, y eso hay que aprovechar los maestros. Tienen que decir, papi te quiere, ellos van a decir, si mami te quiere, si mami te da el biberón, Jesús te ayuda. Descubren ellos que la escuela sabática puede ser un lugar agradable para ellos porque la decoración, la, la ambientación, el recibimiento de la maestra, todo eso influye mucho y él puede saber que la escuela sabática es una hora agradable. Y sobre todo, descubre que su maestra y su maestro los aman. ¿Qué tienes que hacer como maestra de la clase de cuna? Porque como te digo, esta es una clase diferente a las demás clases que hemos visto o que vamos a ver, que ustedes pueden ver. Es una clase que donde tú puedes hacer ciertas actividades. Tú como maestra de cuna tienes que orar a Dios cada día, estudiar 2 libros importantes, que es la Biblia y la naturaleza. Tú tienes que saber usar figuras de animales o quizás llevar mascotas si es que no son alérgicos y llevar algún tipo de animalitos donde tú les hables de la naturaleza. Todas las partes del programa deben ser cristocéntricas. Ya tienes que decirle, Dios creó al gatito, Dios le dio trabajo a mami, Dios le dio el dinero a mami para comprar la leche, Dios le dio trabajo a papi y papi le dio el dinero a mami para que mami, ¿no es cierto?, le pueda comprar ropita linda. Su preparación personal debe abarcar las necesidades de los niños, ya que tú sabes que el niño es egocéntrico, o que el niño relaciona el amor de Dios como el de sus padres, tú puedes preparar ese tipo de actividades en base a esas lecciones. Valora a los niños que tienes a tu cargo como a los padres, porque ellos recuerdan que tú los estás entrenando a los padres para que tengan en sus casas el culto familiar. Por eso las maestras de cuna tienen esa responsabilidad y para que cuando estén en infantes sigan con el culto, en primario sigan con el culto familiar y hasta que sean jóvenes ellos puedan tener culto familiar.
Siempre cuando tú vas a saludar a un niño tienes que hacerlo a su altura, a su comprensión y tamaño. Quiere decir que tú tienes que agacharte hasta la altura del niño para que el niño te vea el rostro, ¿no? Tienes que hablar con ellos. Siempre tu vestimenta tiene que ser la más apropiada a la edad de los niños, porque tú tienes que tener ropa que puedas correr alrededor de la clase, puedas agacharte, puedas darte vueltas y correr si es necesario. Y eso es importante. Las maestras tienen que tener una ropa cómoda, ¿no? Porque sabes que vas a hacer algunos ejercicios, vas a saltar como el conejito, vas a, vas a correr como David cuando corría por la ovejita, vas a orar como Daniel, tienes que agacharte, entonces todo eso, tu ropa tiene que estar de acuerdo también a esa edad. No exigimos uniformes porque tú sabes que es sábado, pero tú necesitas una ropa cómoda. ¿Qué debes hacer como la maestra de cuna? Como te dije, tú tienes que mantener los registros al día de los niños, hay que tener las direcciones, los cumpleaños, el teléfono, los emails y otros datos de los niños y padres, para que tú tengas los cumpleaños o las alergias también hay que tener una lista. Carlitos tiene alergia al maní, Susanita tiene alergia a las fresas. Entonces eso, aunque es algo privado, hay que, cuando tengas que anunciarlo, tienes que decir, hermanos, padres, por favor, no traigan fresas, no traigan maní, no traigan comida con wheat, no traigan dulces, porque algunos niños somos alérgicos, ya que no podemos decir la alergia de algún niño. Siempre empieza con cantos sencillos y que ellos conozcan, y no con himnos que los padres solo saben. Se trata de que acuérdate que las canciones que tú pongas en la clase de cuna van a ser canciones que los padres realmente ellos aprendan y puedan cantarlo en la casa y en el 13º sábado. Si tú vas a usar franelógrafos para pegar figuras, estas tienen que siempre estar delante de los niños, no a los costados, ¿no? Tú puedes pegar una figura o dos, tú puedes ir pegando las figuras de acuerdo a cómo vas armando la escena. No puedes pegarlas todas porque el niño no va a entender toda esa cantidad de figuras que tú puedes tener. Tienes que empezar con una mientras vas explicando, pegar la segunda, primero pegas a Noé, luego pegas el arca, la esposa, los hijos, tú mientras vas desarrollando la historia, ¿verdad? Si ellos van a pegar una figura en el franelógrafo, van a pegar corazoncitos o mariposas, tú tienes que decirles cómo. Acuérdate que no es no, es por qué y cómo ellos tienen que hacerlo porque tú le estás enseñando rutinas. La ambientación del aula es bien importante. Tienes que decorar el aula lo más bonito posible a su altura. Es verdad que a veces nosotros ponemos las figuras altas en la pared para que no las rompan, pero en la clase de cuna ellos necesitan figuras que estén a su nivel. Tienes que ambientar el aula, como te digo, pero no la conviertas en una fiesta infantil. O sea, ningún personaje de las caricaturas, de las películas de Disney o de alguna otra debe estar pegada en la escuela sabática. Muchas maestras utilizan decoraciones, ponen a Nimo, pero la iglesia no es un lugar para Nimo. No fue Nimo creado para decorar una iglesia. Es muy diferente, inclusive los regalos. Si tú le das a un niño de cuna algún balón, alguna cosita, algún regalo de cumpleaños, no puede ser exclusivamente de personajes que son de la televisión o caricaturas, ¿verdad? El aula, si vas a poner alguna decoración, no lo cambies todos los sábados, porque realmente eso, si tú lo colocas, si cambias todos los sábados, el niño se aloca, porque no sabe en qué lugar está. Las figuras deben estar 3 meses, ¿cierto? Pero no, si vas a hacer algún cambio, no cambies todo. Cumpleaños puede ser todo el año, también puede ser cumpleaños, puede ser los incentivos, pero no puedes cambiar toda la decoración todos los sábados.
El rincón de la oración puede ser todos los sábados, actividades que tú puedas. Ahora, recuerda, tus palabras tienen que estar al nivel del niño y de los padres, a su nivel de comprensión, con un tono suave y dulce. Acuérdate que el mensaje es para los niños, pero los padres tienen que captar eso. Enséñale las actitudes para cada parte del servicio. Cuando se ora, se juntan las manitos, se cierran los ojos, o se ponen así los niños y las niñas, ¿verdad? También cómo se paran, cómo se coloca la ofrenda. Repita siempre y repite siempre las cosas con ilustraciones. Si vas a decir una poesía, tiene que ser con figuras para que el niño vaya relacionando la figura con la palabra. Y tienes que repetirlo. No, el niño de cuna, en esta edad, ellos no se aburren si tú le cuentas la misma historia 4 veces, o 5 veces, o 13 veces, porque a ellos les encanta la repetición. Enséñale de las misiones como ellos lo pueden comprender. Si vas a hablar de África o de India, las ofrendas, tienes que hacerlo como ellos le entienden. Hay que traer moneditas, billetitos, y ayudarán a otros bebés como nosotros, ¿no es cierto?, eh, para, eh, para que conozcan de Jesús. Siempre es recomendable recoger las ofrendas cuando los niños vayan entrando, porque a veces hay niños que quieren todos ellos recolectarlo y entonces produce un lloro. Y ellos lloran porque no pueden recoger la ofrenda, pero tú puedes recoger la ofrenda, como te digo, desde la puerta, ellos van colocando y tú cuentas cuántas ofrendas se ha recogido. Las figuras visuales, las ayudas tienen que ser grandes, no chiquititas, tienen que ser grandes. Siempre puedes llevar cosas de la vida real, como por ejemplo perritos, una manzana. Perritos y cuando no hay alergia. Pueden ellos usar pieles, confeccionar figuras de osos, leones. Evita ilustraciones demasiado confusas, o sea, nada de como figuras que ellos no entiendan, que no se puedan comprender. No hacer ninguna manualidad a menos que el niño haya escuchado primero la historia. Acuérdate que los bebés no saben lo que es recortar, no saben lo que es pegar, pero ya entre los 2 o 3 años ya comienzan ellos a familiarizarse. Es preferible no usar los bizcochos de cumpleaños en el programa de los niños, salvo como una ilustración de una historia bíblica. No puedes estar repartiendo comida sin que los padres lo sepan, porque hay niños que tienen ciertos momentos en que los padres saben en qué momento le dan la comida o en qué momento no le dan. No puedes dar comida. Evitas usar siempre la palabra no, pero no es mala la palabra no. Debes hacerlo explicándole el por qué. No corremos en la iglesia porque nos podemos caer. A decir no corras es diferente. Decirle no hablamos en la escuela sabática. Es mejor decirle a la hora de la escuela sabática, lo preferible es escuchar al maestro y estar atento. Tú tienes que sentarte, te sientas para que tú cantes la próxima canción, ¿verdad? También hay que evitar usar un vocabulario demasiado refinado y adulto, con expresiones que no comprenden ellos, como por ejemplo Espíritu Santo. Espíritu, ¿qué será espíritu? Ellos no entienden la palabra Trinidad, sagrado. Ellos no entienden la palabra, por ejemplo, renacimiento, bautismo, ni idea. Ellos no entienden palabras que tampoco indican ubicación geográfica allá en Europa, allá en Asia, ellos no entienden. Es preferible decir, hay niños como tú, este niño se llama Toby y Toby vive en India y se viste así. Es mejor que decir que queda allá por la India, ¿no? No entiende tiempos, sea mañana, pasado, no entiende frases poéticas españolas, ¿no? Pero sí no puede entender, no entiende refranes, pero él puede entender
Puede entender, lo que sí puede entender es versículos pequeños con explicaciones. Ahora, cada programa tiene que realizarse de acuerdo a sus intereses personales, como su familia, que es lo más importante, los animales, los objetos de la naturaleza, alimentos que puede compartir y que Jesús los ama. Pero tiene que ser bien ameno e interesante. Siempre tienes que realizar en la clase acciones positivas, como acariciar un gatito, caminar en la iglesia, no hablar, prestar un juguete, besar a la mamá, obedecer una orden, leer la Biblia, son actividades positivas que tú puedes realizar. Usa muchos juegos digitales destinados para la iglesia. No use los juegos de la escuela pública. Por ejemplo, abiertitas, cerraditas. Una palmadita, una vueltecita y bien cruzadita. Mi abuelita tiene un cofre lleno de joyas y de perlas. Saca la llave, cierra el cofre y lo guarda. Son actividades que tú puedes usar juegos digitales, ¿no? O tengo 10 moneditas, un niño la usará para cantar a Jesús. La segunda monedita la usarán para llevar comida a un niño que no lo tenga. O sea, cositas así que ellos pueden utilizar y comprenderlo. Ellos, a veces cuando tú estás dirigiendo la historia, muchas veces ellos no quieren devolver la figura. Entonces un maestro tiene que ser creativo, un líder tiene que ser creativo. En vez de quitarle, le pone en esta cajita el gatito, haz lo que salte. Y el niñito hace que el gatito salte a la caja y entonces tú lo guardas, ¿verdad? O le dices, mira, hazlo como el conejito que salte ese vaso que tienes. Entonces el niño lo va a colocar, ¿verdad? Acuérdate, muy importante es que tengas en cuenta que tú no puedes cambiar un pañal a menos que la mamá esté presente, porque si no pueden suceder algún tipo de difamación o malos comentarios que pueden provocar que tú dejes tu clase de cuna como maestra y no vas a poder enseñar en todas las iglesias adventistas del mundo. El hecho de que los niños sean pequeños, no creas que ellos no aprenden. Las mejores maestras de niños deben estar en las clases de cunas e intermediarios, porque son edades bien difíciles, como dijimos, la persona que está en los 14 años, 12, 13 años, está en un cambio, y los niños de esta edad también están en un cambio, por lo tanto es un choque. Hay que ayudarlos a conservarlos en la iglesia, hay que enseñarles doctrinalmente lo correcto. En vez de decir Jesús nos da el alimento, debemos decir Jesús hace crecer las plantas y los árboles con la lluvia y el sol. Luego mamá y papá tiene trabajo, Dios le da trabajo a papi y papi cobra el dinero del trabajo que Dios le dio y le da a mami para que nos compre ropa. Eso es doctrinalmente correcto. En vez de decir Jesús te da comida, te da ropa, porque el niño nunca ha visto eso. No ve a Jesús entrar con una bolsa de caramelos o una bolsa de ropa. Dios da a papi trabajo y el trabajo le da dinero y el dinero le da a mami y mami compra comida y ropa. Es importante en esta edad, como ellos son muy pequeñas personas que realmente aceptan todo lo que el maestro le dice, tú tienes que decirle correctamente que Dios contesta las oraciones con un sí, con un no, con un espera un poco. Porque si tú enseñas que solo es un sí, entonces cuando el niño ore, va a ver que es un no y entonces él va a pensar que Dios no lo quiere. Entonces por eso que nosotros tenemos que realmente, nosotros tenemos que enseñar doctrinalmente correcto. Si un niño se porta mal, no le digas, si te portas mal, los ángeles no te van a cuidar. En vez de decir eso, es mejor decirle que cuando hacemos algo malo, feo, los ángeles se ponen tristes. Porque el niño ya tú puedes hablar de los feelings, de los sentimientos. ¿Cómo te sientes hoy día en la iglesia? Happy. Oh, tú te sientes triste, tú te sientes feliz, tú te sientes crazy, o te sientes medio contento o estás muy molesto. Entonces hay que decirle que los ángeles se ponen tristes.
Ahora, tampoco se le puede decir al niño, si te portas mal, el diablo está en tu corazón. Debemos decir, Jesús está triste cuando desobedeces o haces algo malo. Tampoco hay que decirle, si eres bueno, te vas a ir al cielo. Debemos decir, si amamos y obedecemos a Jesús, estaremos con Dios y Jesús en el cielo. ¿Tú ves la diferencia? Por eso a veces nosotros enseñamos esto, hay que decir a los padres. Enseñar a los padres que enseñen correctamente y doctrinalmente correcto lo que la Biblia dice a sus hijos. Siempre presenta a Jesús como la persona que ama a los niños. Usa muchas ilustraciones, cantos, poesías que refuercen lo que has enseñado. O sea, los niños no podemos dejarlo todo a que ellos lo imaginen. Necesitan figuras porque hay niños visuales. Usa siempre lo mismo que ellos les encanta la repetición. Les cuesta comprender una historia diferente de la otra. Enseña que al lado de Jesús somos felices y Jesús envía a sus ángeles para estar cerca de nosotros. Enséñale a obedecer pequeñas reglas, cómo venir a la iglesia, cómo traer su Biblia, traer su ofrenda, decir feliz sábado, hermano, son cosas que tú como maestro le enseñas al niño y le enseñas al padre para que el padre en el futuro lo vaya practicando. Enséñale a ser ordenado, porque el niño desordena, hace un destrozo a la clase. Tú tienes que enseñarle, decirle 5 minutos para guardar las crayolas, los colores, el pegamento, las cartulinas. Enséñale a ser ordenado y a compartir lo que tienen en su propiedad. Ahora que estamos en la época de la pandemia, los niños no pueden tocar otras cosas, pero ellos realmente deben tener sus cosas personales. También siempre di que mami y papi los ama, y así como papi y mami ama a Carlitos, al baby Carlitos, lo ama Jesús también a él. Enséñale que Jesús es nuestro mejor amigo y que la Biblia nos habla de Jesús. Y hay que tener una Biblia. También hay que tener la iglesia, una figura de una iglesia o una iglesia construida en madera y decirle que la iglesia es un hermoso lugar para ellos y para sus padres. También hay que enseñarle que Jesús fue un bebé como ellos, luego fue un joven y un adulto como papá. Tú le puedes enseñar esos poco a poco. Ellos pueden hablar con Jesús a cuando oran cada día y Dios, como Jesús, oye en sus oraciones. Y también hay que enseñarle que tenemos que ser buenos con otros niños y enseñarle de Jesús. Hay que decirle, tú no estás siendo un buen amigo para él. Tú estás siendo muy poco, un niño que realmente no lo está tratando con bondad, como Jesús nos ama. Nunca le digas a un niño que es malo. Los padres no les gusta y no es correcto tampoco decirlo. Es preferible decirle tú tienes que ser amable, decir lo siento mucho, con permiso, gracias, por favor, ¿no es cierto? Y eso hay que enseñarlo mucho y enfatizar mucho con los niños. Ahora, ¿qué cosa no les agrada a los niños de cuna? A esta edad, ellos no les encanta las expresiones de geografía, de tiempo y de distancia. A 1800 kilómetros queda África. Ni idea qué me está diciendo, no entiendo. De tiempo, la próxima estación es spring, ellos no entienden, o la próxima estación es primavera, ellos no entienden nada de tiempo, distancia y geografía. Ellos no les gusta saber por qué de las cosas, pero porque ellos aún no razonan perfectamente, ¿no? Hay que saber, ellos tienen que saber el porqué de las cosas. Ellos no les agradan las historias continuadas. Si tú vas a contar una historia, tienes que coger una historia que acabe en una hora. Por ejemplo, ellos la historia de José. Por ejemplo, si tú vas a contar la historia de José, solo la historia de cuando él recibe la túnica, pero tú no le puedes contar cuando fue esclavo, cuando estuvo
en prisión cuando fue gobernador, porque ellos no entienden las historias continuadas. Tampoco ellos se les debe dar un exceso de detalles en la historia, porque se confunden. Hay que decirles que en África hay un niño que es color negrito, se viste a colores, ¿verdad? Pero no hay que ser con botones dorados o piecitas de colores, tienen que ser cosas rápidas y suaves. No les cansa el exceso de detalles. Ellos pueden aprender todo en un día, como por ejemplo la creación, ¿verdad? Ellos no les gusta, perdón, no les gusta aprender todo en un solo día. La historia de la creación no se puede contar en un sábado. Necesitan ellos 4 sábados para entender la creación, ¿no? Pero en un solo día tú le quieres enseñar toda la creación con figuras y ellos no lo van a poder comprender. Ellos tampoco les gusta estar en un lugar caluroso, oscuro, sin sus padres, caerse en un lugar ruidoso, tener que inclinarse o saltar sin saber cómo. Ellos no les gusta ser generosos y compartir. Ellos no les gusta disfrazarse cuando usan ropas que no son de él. No les gusta el disfraz en esta edad. Ellos no les gusta saltar como conejos o ranitas o sapitos sin saber cómo hacerlo. Tú tienes que enseñarle porque el niño no sabe. Ellos tampoco les gusta que sean presentados en el público a la fuerza. O sea, como tú ves, hay cosas que no les gusta. A ellos no les gustan las historias continuadas. Si tú vas a contar la historia de José, tiene que ser la misma historia en diferentes formas para que ellos lo puedan aprender. Ahora, ¿cómo debe ser la música y los cantos en la escuela de cuna? Deben tener pequeñas frases que tienen grandes mensajes para ellos. Tienen que ser suaves, pues ellos reconocen los tonos musicales. Eligen correctamente, pueden hacer las canciones, pues las canciones pueden alterar al niño, darle mucha tristeza o hacerlo feliz. Hay que tener en cuenta las canciones. Por ejemplo, el canto, la sangre, por la sangre grabados, por la sangre somos salvos de la cruz, de la muerte. El niño entiende que sangre le causa dolor, porque a ningún niño le gusta cortarse. Entonces tú tienes que buscar canciones que ellos puedan cantarlo apropiadamente. Como te digo, puedes usar poesías, juegos digitales como fundamento del enseñado. Pueden también ellos pueden aprender la reverencia, caminar en puntilla, no llorar, no escribir, no jugar con el celular en la hora del sermón. Hay que decir a los padres. Después de cantar, pueden pegar figuras para reforzar lo enseñado de acuerdo al canto. Jamás pegue y cante a la vez. El niño pega una figurita y pueden cantar la canción. Puedes usar cantos ilustrados. Cartulinas, se escriben en construction paper las canciones y se ponen figuras. No hay que usar palabras con simbolismo o palabras carentes de comprensión, porque honestamente ellos no entienden. Ellos no se puede estar cambiando cada sábado las canciones. Tú puedes ejecutar acciones, pueden caminar, correr, moverse. Las manos deben dar palmadas sin llegar a bailar o danzar, ¿no? Si no canta en la escuela sabática, no se preocupe, ellos lo van a hacer en la casa. Yo recuerdo que enseñé hace muchos años. Un año un pastor me pidió por favor que fuera a una iglesia para organizar el departamento de niños, y llegué a esa iglesia, habían como 12 niños, pero había un niño que se sentaba al revés mirando a la espalda. Entonces yo quería sentarlo para que mirara donde estaba el franelógrafo, y el niño se volteaba y hacía mucho problema, lloraba. Entonces, un día no encontré a su mamá, porque yo era nuevo, venía para el departamento de niños, y entonces la mamá me contaba que el niño repetía las canciones, las historias, ¿verdad? Cantaba, y entonces me di cuenta que el niño tenía una actitud porque quizás había tenido una mala experiencia, pero él estaba atento a lo que sucedía, ¿no? No cambie los cantos cada sábado, tienes que usarlo frecuentemente. Los niños no saben de melodías,
no saben de melodías tan largas, ¿no es cierto? Ellos necesitan cantar, ¿no? Y debes tener siempre una copia de CD o de YouTube donde están las canciones para enviar a los padres para que los padres también lo hagan en la casa. Algunos consejos para los padres de los niños de cuna. Ellos necesitan para su desarrollo, ellos necesitan una alimentación apropiada, un desarrollo físico, una alimentación apropiada, adecuada para dormir regularmente. Ellos necesitan hábitos adecuados. Tú usas el folleto de cuna de la iglesia que tiene grandes actividades. La madre tiene que ser la primera persona a encargar del bebé y el padre es el sacerdote del hogar. Recuerda que los niños toman un consejo de Dios por el amor que le tiene su papá y su mamá. Si no lo quieren, él va a pensar que Dios no lo quiere. Cuando la maestra cante o recite una poesía o algún versículo, los padres que están en la clase tienen que repetir y ayudar a que sus hijos lo hagan, ¿no? Siempre hay que planificar un horario para que una de las actividades que el niño tenga, incluyendo el culto familiar y personal. El niño tiene que el niño tiene, perdón, que participar, ¿no es cierto? Repitiendo poesías o versículos de memoria, los padres pueden repetirlo. Y puedes planificar actividades con las familias, ¿no es cierto? Donde ellos puedan tener su culto familiar de acuerdo a su edad. Tú también puedes planificar ejercicios físicos, psicológicos, en cuanto a los sentidos, ver, oír, leer, que equilibrio, probar, tocar. Cuando el niño ha hecho algo muy grave, ha mordido un niño, tú tienes que escribir eso, que el día que mordió y cómo lo curaste al niño. Y el niño tiene que, realmente no se le puede dar castigo físico. Tú lo tienes que, si el niño está agresivo en la clase de cuna, tú lo puedes llevar a un lugar donde hay una hermana, nunca solo tú, tiene que haber siempre 2 o 3 personas para que estén con el niño hasta que esté cercano. Hay que ayudarles a mantener la reverencia y atender sus necesidades físicas. Es muy importante que antes que empiece el sermón, los bebés deben cambiarle los pañales y por supuesto tienen que darle algo de comer, ¿no? Los padres pueden sentarse al final de la banca para escuchar o en el salón de madres. Ellos pueden adquirir los mismos materiales, los padres, que usa la maestra, las figuras, para poderlas usar en casa, pero como un material de culto familiar, no para que el niño lo coja de juguete. Como ves, la clase de cuna es una clase bien importante. Es una clase que realmente los padres aprenden acerca de cómo enseñar a sus niños, ¿verdad? Cómo enseñar a sus niños que son pequeños para que ellos puedan realizarlo en el hogar y puedan ayudarnos a formar niños, niños de cuna para que sean buenos ciudadanos del cielo. Que Dios les dé mucha iluminación. Es bien importante la clase de cuna. Los mejores maestros deben estar en cuna y en el y en los intermediarios, porque es la edad apropiada para la enseñanza de la fe y de las rutinas en cuanto a los niños. Si tienen alguna pregunta, porque se me hacen muy buenas preguntas, escríbelo a guíalos con amor 2017 @gmail.com y puedes suscribirte a nuestro canal. Que Dios me los ayude mucho. Los niños son importantes, cada edad es diferente. Es importante que los padres conversen con los maestros y la maestra asistente, converse con ellos acerca de cómo debe ser la educación espiritual de los niños de cuna. Que Dios me lo bendiga y nos vemos la próxima semana.